El artículo 191 ya prevé una figura destinada puntualmente a ejercer cualquier tipo de inconveniente contra el transporte ferroviario. Acá el objeto sobre el que cae o el medio de transporte del que estamos hablando es el tren. Y esto significa que es un conjunto de elementos rodantes, normalmente se lo denomina convoy, que es arrastrado por una máquina o por una locomotora que va a circular exclusivamente por una vía férrea y está destinado al tránsito ferroviario. Acá el concepto entonces va a ser el de tren y no va a abarcar al de simplemente una locomotora o bien cualquier otro medio de transporte que circula por las vías pero que no corresponde a el concepto de tren. Acá las acciones típicas se van a diferenciar en puntualmente dos. Una es realizar acciones por cualquier medio, esto es, no se establece puntualmente cuál tiene que ser la acción, puede ser cualquier medio que tenga por fin detener o entorpecer la marcha de un tren o bien para hacerlo descarrilar. Entonces, vamos a tener una figura típica que es aquella que tiene por fin nada más que la de detener o entorpecer la marcha del tren. Ahora bien, si se produce el descarrilamiento, vamos a tener una figura más agravada. O sea, por un lado, vuelvo a reiterar, tratar de generar un descarrilamiento o de entorpecer el destino del tren, o sea, el tránsito del tren. Ahora, si ese tránsito directamente se ve interrumpido por el descarrilamiento, se va a generar una conducta más grave todavía. Descarrilar significa cuando justamente ese convoy sale de los rieles. Y después se va a tener los mismos agravantes que en la conducta anterior. Si resulta de ese accionar la lesión de alguna persona, se agrava la pena y si hay un resultado muerte, más grave todavía. Vuelvo a reiterar, esos resultados tienen que ser preterintencionales, o sea, no queridos por el autor, quien solamente pretende entorpecer o bien que el tren descarrile. El artículo siguiente, el 192, prevé las mismas penas que el artículo anterior, en tanto y en cuanto se generen cualquier tipo de acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfono destinado al servicio del ferrocarril. ¿Con esto qué significa? Las comunicaciones, hoy por hoy el telégrafo ya no se usa, los teléfonos prácticamente es toda comunicación inalámbrica, lo que se busca justamente es evitar cualquier tipo de inconveniente en el tránsito, el cual puede darse por utilizar la misma vía o retrasar por la utilización de la misma vía el servicio del ferrocarril, justamente porque no pudo acordarse o no pudo coordinarse los distintos trayectos por haberse interrumpido la comunicación. Hoy por hoy prácticamente es todo vía comunicación, vía internet, vía inalámbrica, pero esto apunta justamente a los inconvenientes que la interrupción del servicio de comunicación entre las distintas estaciones puede generar en la coordinación del tránsito de los ferrocarriles. Acá lo que hay que establecer puntualmente es que esa interrupción tiene que estar dada a aquellos medios de comunicación, teléfonos o telégrafo, destinado al uso exclusivo del tránsito ferroviario. O sea, que si por ejemplo hoy ya casi no existen, pero si se daña un teléfono público que está instalado en una estación de trenes, no va a quedar comprendido dentro de esta figura. ¿Por qué? Porque no se afecta el tránsito ferroviario. El artículo 193 ya apunta principalmente a lo que es el normal funcionamiento de trenes y tranvías y es una figura subsidiaria porque habla de, en caso de que no importe un delito más severamente penado, arrojar cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha. Entonces, acá puntualmente habla de los trenes o tranvías, los tranvías ya casi no existen. Vamos a entender por proyectil cualquier objeto que es lanzado por algún artefacto que multiplica la fuerza del brazo humano, dándole mayor alcance, mayor poder contundente.
puede ser efectuado por un arma de fuego o cualquier otro elemento, una honda, un arco y flecha, una ballesta. Y cuerpo contundente es todo aquel que se arroja contra el medio de transporte, pero utilizando la fuerza de la mano. O sea, la diferencia es el cuerpo contundente arrojado por la mano, por la fuerza, el brazo del ser humano, y el proyectil es aquel que se utiliza algún tipo de artefacto para arrojarlo. Vuelvo a reiterar el carácter subsidiario, y acá lo que importa es el solo hecho de arrojar contra un tren, un tranvía, cualquier tipo de estos elementos. Si hay algún otro delito más grave, obviamente la figura es subsidiaria y dará lugar a esa otra figura, por ejemplo, lesiones según la gravedad de las mismas. El artículo 194 es el que trata los denominados piquetes, cortes de rutas tan comunes en nuestro país en estos tiempos. Acá la norma habla de aquellas acciones que, sin crear una situación de peligro común, o sea, acá ya no se requiere, como se venía exigiendo o como estaba previsto en las otras figuras, la generación de un peligro común, sino que sin que esta situación se dé, se impida, se estorbe o se entorpezca el normal funcionamiento del transporte por tierra, por agua, por aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas. Esto lo que busca es, por un lado, garantizar la libre circulación, prevista también como una garantía de la Constitución, sino también la provisión de determinados servicios en aquellos casos en los cuales los mismos eran transportados por distintos medios por distintas vías de comunicación. Acá puntualmente hay que hacer referencia a distintas o a algunas características. Por un lado es que, vuelvo a reiterar, no se cree una situación de peligro común, porque si no estaríamos en presencia de alguna de las otras figuras que ya vimos. Y lo que se busca acá es garantizar el normal desenvolvimiento de la circulación del transporte por las vías públicas. Hay distintos criterios en cuanto a considerar cuándo se puede dar este delito o no. Se tienen en cuenta en algunos casos la afectación temporal, en otros casos la existencia de vías alternativas o no para seguir circulando, y para considerar que hay algún tipo de entorpecimiento. Vuelvo a reiterar, puede ser el de impedir, esto es, que directamente no pueda haber circulación; el de estorbar o entorpecer, que son sinónimos, es los casos en los cuales, si bien no se impide el tránsito en forma total, sí se está generando una situación que no es la óptima, o bien que el fin o la finalidad que tiene esa vía de transporte, o la utilidad que tiene esa vía de transporte, no puede ser generada, no puede ser utilizada, valga la redundancia, en toda su magnitud, justamente porque está entorpecida. Por ejemplo, cuando se corta un solo carril de una ruta y se permite el paso del otro carril restante, o en caso de la autopista de los otros carriles, ahí no va a haber un impedimento total, sino que lo que va a haber es un estorbo. El artículo 195 también es una figura subsidiaria, porque habla del abandono de servicio, y en tanto y en cuanto no importa un delito más severamente penado, y es un delito especial. ¿Por qué? Porque se da en el caso de figuras o de personas que cumplen un rol muy puntual, un rol específico dentro de los medios de transporte, y apunta justamente al peligro que puede generar en la seguridad del transporte que estas personas abandonen ese medio durante el trayecto. Hablamos del conductor, que es el maquinista de un tren; el capitán, que es la persona que tiene a cargo una embarcación y es la encargada del gobierno y la dirección de la misma; el piloto, que es el que conduce una aeronave; o los mecánicos, que son aquellos encargados del manejo y arreglo de la maquinaria, de la movilidad, ya sea del tren, de la aeronave o del buque. Y los demás empleados, que para la doctrina quedarían encuadrados aquellos que forman parte del personal técnico que puede asegurar el normal tránsito o el normal desenvolvimiento de esa nave. Acá
El abandono tiene que producirse durante el trayecto, esto es, desde la partida del vehículo hasta el trayecto final, sin tener en cuenta las escalas, las paradas que pueden suceder en el trayecto. Y no se considera abandono el hecho de permanecer en el puesto, pero desempeñarlo de manera negligente. El artículo 196 va a prever la figura de la causación culposa de todos los accidentes que estuvimos describiendo hasta este momento. Acá lo que debe haber es entonces una violación del deber de cuidado para que no se generen este tipo de incidentes, y a su vez debe haber una relación causal entre esa negligencia y la causación del accidente. Y obviamente vamos a tener los agravantes por los resultados lesivos que se puedan generar, como también vimos los agravantes anteriores. Y el artículo 197 ya habla de la interrupción o entorpecimiento de las comunicaciones, o sea que acá lo que se está protegiendo puntualmente es el servicio telefónico. Y habla de interrumpir o entorpecer las comunicaciones telegráficas y telefónicas o de cualquier otra naturaleza, o también otra figura comprendida dentro del mismo artículo, la de resistir violentamente el restablecimiento de esa comunicación que ya fue interrumpida. No hay que confundir este artículo con lo que vimos en el 192. ¿Por qué? Porque ahí hay una afectación pura y exclusiva al servicio telefónico o telegráfico destinado a las comunicaciones ferroviarias. En este caso estamos hablando del servicio de telefonía en general. Entonces, acá el bien jurídico que se protege es la seguridad común en cuanto a la posibilidad de que toda la comunidad pueda comunicarse, o mejor dicho, el peligro común que se genera restringiendo a toda la comunidad de la posibilidad de poder comunicarse. Por lo tanto, no va a quedar comprendido entre este delito las redes de comunicación estrictamente privadas, por ejemplo, los intercomunicadores dentro de un mismo edificio o en un establecimiento rural donde los distintos inmuebles tienen comunicación entre ellos. O sea, vuelvo a reiterar, no son las privadas, sino las comunicaciones públicas, que sería, en este caso, la telefónica. Puede ser inalámbrica o con red fija. Entonces, como adelanté, las figuras típicas se van a dividir en dos. Por un lado, interrumpir o entorpecer las comunicaciones. Entonces, no va a ser suficiente la mera afectación material de la instalación. Por ejemplo, romper un aparato telefónico específico, o bien cortar una línea, pero cortar el poste de una línea, pero que la misma siga funcionando. Entonces, si generándose esto no se pudo impedir o entorpecer la generalidad del servicio, no vamos a estar en presencia de este delito. Tampoco va a ser típica aquella conducta que entorpezca o interrumpa una comunicación determinada, más allá de que sea un servicio público, y que no se extienda el servicio al resto de la generalidad de la comunicación, como puede ser, por ejemplo, cortarle la línea a un domicilio en particular, o bien molestar a una persona determinada, llamándola constantemente para que no pueda recibir comunicaciones. Entonces, en ese caso, se está entorpeciendo, ¿sí?, la comunicación, pero no de la línea o del servicio en general, sino a una persona determinada. Y la segunda figura prevista es la de la resistencia al restablecimiento de la comunicación interrumpida. O sea, acá se parte del presupuesto de que el servicio general está interrumpido y lo que se hace es impedir de manera violenta que se vuelva a generar ese servicio. El autor puede ser la misma persona que causó la interrupción del servicio, o bien un tercero extraño a esa primera acción. Acá lo que apunta el accionar justamente es a atacar a aquellas personas que están intentando restablecer el servicio. Incluso se puede admitir un modo indirecto de fuerza en las cosas, como puede ser ir destruyendo el trabajo que se está haciendo para restablecer ese servicio. Y dejé para lo último, esto no es antojadizo, el artículo 193 bis, que fue agregado y
se lo agregó en este capítulo, más allá de que existe cierta reticencia doctrinaria a que el mismo haya sido agregado acá. La conducta, puntualmente, o para simplificar, lo que pone es la realización de picadas, las conocidas picadas, esto es, carreras de velocidad, sin autorización de la autoridad competente. La crítica que se hace justamente es que en este capítulo todas las figuras delictivas tienen el común denominador de que constituyen atentados contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación, y ese atentado contra estos medios también pone en peligro a las cosas o a las personas que son transportadas. Sin embargo, este delito implica un atentado utilizando un medio de transporte. Entonces ya no es contra un medio de transporte, sino un delito cometido con un medio de transporte, puntualmente un vehículo automotor, con independencia del riesgo para las personas o las cosas que son transportadas en ellas. Entonces acá la ilicitud no consiste en atentar contra un medio de transporte, en este caso puntual un vehículo automotor, sino poner en riesgo la vida o la integridad física de las personas con un medio de aquella característica, esto es, con un transporte automotor. Por eso lo que se dice normalmente es que este no sea un delito contra un medio de transporte, sino por el contrario una figura penal que tiene la base el peligro contra las personas utilizando un medio de locomoción particular. Dicho esto, significa de que una buena técnica legislativa hubiera sido la de incorporarlo dentro de los delitos contra las personas. Entonces, ¿por qué esto? Porque lo que se desprende acá, de lo que se desprende de la redacción, es lo que se intenta es preservar la integridad física o la vida de las personas, más allá de los bienes en general que también están previstos en este artículo. O sea que acá no se atenta directamente contra el tránsito vehicular, sino que se atenta directamente contra la vida o la integridad física de las personas. También tiene previsto acá que el artículo habla de una conducta riesgosa. Entonces, si como consecuencia de esa actividad riesgosa se produce algún tipo de resultado, vamos a tener que trasladarnos a otra figura que también fue incorporada a partir de una reforma, que es la de la 27.347, la ley 27.347, cuando se habla de conducción temeraria. O sea que si en caso de generar esta conducta un resultado, ya estaríamos pasando directamente a aquellos delitos previstos contra la vida y que fueron incorporados por la ley que se mencionó. Puntualmente lo que acá se está puniendo es la de generar un peligro común para las personas o la integridad, para la vida o la integridad física de las personas a través de una competencia de velocidad. Esto es una picada que no fue autorizada por justamente autoridad competente. Esto es más conocida como las picadas ilegales. Y acá justamente lo que se va a punir entonces es la situación de poner, participando de esas pruebas de velocidad, en peligro a la integridad física o a la vida de las personas. También va a correr la misma suerte aquel que organiza, promociona esas picadas ilegales, o bien aquel que presta un vehículo a un tercero sabiendo que lo va a utilizar para este fin. Cabe aclarar una situación. En España ya el hecho de generar de la conducción temeraria sin perjuicio de que se genere un resultado, como sí se prevé en los delitos que se modificaron, que se agregaron a partir de la ley 27.347, el solo hecho de conducir temerariamente ya configura un delito. Acá hay un elemento normativo que se exige, que es justamente que la picada sea ilegal, esto es, que la misma o que la prueba de velocidad se lleve a cabo sin la autorización la autorización para llevar a cabo este tipo de eventos. Entonces acá la ilicitud no radica en realizar estas carreras, este tipo de competencias, sino hacerlo sin la autorización
y que aparte se genere un peligro común. Entonces, si se hace una picada ilegal, pero no se genera un peligro común, por ejemplo, que se corra en un aeropuerto abandonado donde no hay ninguna persona, no hay nada salvo los corredores, en este caso tampoco se estaría generando un peligro común y no estaríamos hablando de este delito.